días, estimados participantes. Sean bienvenidos a otro ecowebinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Espero que se encuentren bien. Agradecemos mucho su asistencia y la participación del día de hoy. Bien, como saben, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema derecho ambiental y sus conceptos básicos. Para ello nos estará acompañando nuestro socio TEC MMA ICA, que en esta ocasión nos acompaña el licenciado Edgar Menéndez. Si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden ir realizando por medio del chat o bien levantar su mano directamente y con mucho gusto realizar su pregunta directamente hacia el licenciado. Entonces, sin más, licenciado, agradecemos mucho su tiempo y participación y el tiempo es todo suyo. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, gracias también por la excelente participación. Me comentaron que hay bastantes inscritos y yo siempre consulto pues de dónde nos visitan y la mayoría pues son estudiantes, algunos ya son colegas, algunos ya pues están como técnicos, algunos ya son pues biólogos, entonces existe una diversidad de personas que es a lo que pretende este curso. Recordémonos que al final pues el derecho es una ciencia auxiliar de muchas de las ramas técnicas que ustedes desarrollan y que a bien sabido, pues las desarrollan muy bien. Y como abogado uno siempre tiene que verse auxiliado de esa parte técnica que también es muy importante. Es decir, el cumplimiento legal es importante, pero la disposición técnica es aún más importante también. Van de la mano, la parte técnica con la parte legal. Entonces, pues muchas gracias por la excelente participación. Tenemos 84 inscritos, muy buen número para poder dar la capacitación y pues en definitiva será de mucho provecho poderles acompañar. Por acá pues ya se están haciendo algunas presentaciones. Tenemos a Clara Oliva, que es ingeniera química, y si quisiera hacer una breve presentación de las personas que se puedan ir, también indicándome más o menos cuáles son sus alcances académicos o a qué buscan, ¿verdad? Sería en el chat para que yo lo pueda ir revisando y pues también tener ese insumo para que a mí me favorezca y poderles apoyar también en algunas dudas o inquietudes que puedan tener. Vamos a compartir mi pantalla. Yo regularmente utilizo pocas diapositivas. En esta ocasión van a ser únicamente 10 diapositivas, pero voy a pedir que por favor me dispensen un poco la cantidad de texto que tienen algunas de las diapositivas, pero lo hago adrede, pues hay algunas cuestiones muy técnicas desde el punto de vista del derecho que es importante que ustedes las tengan, ¿verdad? Entonces, esta presentación se les va a trasladar vía el Centro Guatemalteco Producción Más Limpia para que la puedan guardar, si tienen alguna duda, no duden en comunicarse al teléfono de la oficina o al correo electrónico que está por ahí también plasmado, y con muchísimo gusto pues lo podemos ir revisando. Por ahí también está Otoniel Barrios de Estudios Arza, también está por acá, hay varias personas, también están ya en su proceso de oficina verde, qué interesante, miren qué buenísimo. Stephanie Fuentes, acuicultora, Mario Villalta de Texaco, Seguridad y Medio Ambiente, excelente, pues muchas gracias a todos por su participación, la verdad que esto va a ser muy constructivo. Cuando yo doy los cursos en la universidad, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de maestría, pues yo lo que pretendo es de que esto sea participativo, porque muchas de las personas acá tienen el grado técnico idóneo, ¿verdad? Para poder hacerlo, que esto sea participativo. Así que si tienen alguna duda, pues en ningún momento duden en preguntar, en lanzar la pregunta en el chat o levantar la mano como ustedes prefieran. Así que vamos a compartir por acá la pantalla para que todos estén sabidos de lo que tenemos. Por acá también se presentó Werner de León, administrador de empresas, Magda Sabag, también como ingeniera ambiental. Excelente, buenísimo. Entonces tenemos una diversidad de técnicos en las materias y demás que nos va a favorecer mucho la elaboración de este curso. Perfecto. Bueno, entonces vamos a visualizar la pantalla. Creo que aquí ya la tienen, ustedes ya tienen todos el esquema de la pantalla. Bueno, pues me voy a presentar. Mi nombre es Edgar Estuardo Menéndez Menéndez. Yo soy el CEO de MMA ICA.
pues es una empresa que a diferencia de otras oficinas jurídicas, pues está especializada estrictamente en temas netamente ambientales, ¿verdad? Entonces hace mucho tiempo, pues hace aproximadamente unos 12, 13 años, tuve la visión yo de estudiar una maestría en Derecho Internacional Ambiental, con estándares internacionales, por supuesto. Entonces, es bien interesante porque me veía yo en la necesidad de ir viendo cómo Guatemala poco a poco fuera incorporando estos esquemas y estos estándares internacionales tan importantes de cumplimiento en Guatemala. Y le veía un gran futuro, le veía un gran futuro y hoy en día se está consolidando porque cada vez son más las empresas que afortunadamente tienen dentro de su planilla personas que trabajan en temas de gestión ambiental. Ya cada vez son más las empresas que tienen un sistema de gestión ambiental, cada vez son más las empresas que tienen instrumentos de impacto ambiental y cada vez son más las empresas también que tienen algunos problemas ambientales. Entonces, cuando tengan algún problema, pues no duden en contactar al abogado, ¿verdad? Que creo que en algún momento pues podemos nosotros resolverles el inconveniente. Al mismo tiempo, pues soy auditor, recientemente graduado, auditor ambiental por la Universidad de Nebrija, Granada, España. Eso también es una cuestión importante si ustedes en algún momento necesitan hacer una auditoría tercera y externa, no por el ente oficial que sería el Ministerio de Ambiente, sino por un tercero que pueda apoyarles a verificar algunos insumos y ver cómo poderles recomendar y hacer unas recomendaciones de carácter no vinculantes, porque al final pues es la misma ética de la empresa, la misma ética de las personas a las que van a ir desarrollando ese tipo de recomendaciones. Este sería mi correo electrónico académico, wmenendez@correo.url.edu.gt, y el correo de la oficina que sería emenendez@mmabogados.online, ¿verdad? Y también mi página web que sería mmabogados.online y mi PBX que es el que está acá abajo. Así que bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Pero yo siempre, antes de comenzar, lanzo una pregunta y casi todos los dejo como en jaque, ¿verdad? Quisiera verificar quién me puede decir cuál es la diferencia entre medio y ambiente, porque todo el mundo en la Constitución hablamos de medio ambiente. Cuando nosotros vamos a la universidad, hablamos de medio ambiente. Cuando vamos a dar un curso, hablamos de medio ambiente. Pero, ¿será que existe una diferencia entre medio y ambiente o son sinónimos? A ver, ¿qué me pueden decir? Sin temor, pueden consultar en el chat, levantar la mano o decirlo. Es una forma muy práctica de poderlos poner a pensar, porque ya muchos de ustedes están graduados como ingenieros ambientales, muchos de ustedes están graduados a nivel de licenciatura, algunos tendrán alguna maestría, pero es una pregunta bien interesante que yo regularmente hago, porque la misma Constitución establece medio ambiente, pero no sabemos si realmente es lo mismo o no es lo mismo, ¿verdad? A ver, vamos a ver, los escucho por acá. Veamos si hay alguien que quiera levantar la mano o que quiera participar en el chat. Ya tenemos 40 participantes inscritos para verificar si existe o no alguna diferencia. Veamos, por acá, si no estoy mal, ya me escribieron en el chat. Vamos a ver qué dicen por acá en el chat. Dice, veamos, pues no alcanzo acá a ver todavía al 100%, pero bueno, veamos. Hay algunas diferencias que algunas personas nos pueden decir. Y nuestra Constitución, artículo 97, nos establece que es obligación de todos, al final, no solo de unas empresas o del Estado o de las municipalidades en general, ¿verdad? La obligación de cuidar el medio ambiente es de todos. Entonces, a veces nos equivocamos y decimos, bueno, pues es que hay que echarle la culpa a la empresa tal porque es la que está contaminando. Hay que echarle la culpa a las municipalidades porque no han cumplido con su obligación de tener su estudio de impacto ambiental y no tienen tampoco su planta de tratamiento, ¿verdad? Que es tantas veces que ya se ha venido renovando ese acuerdo que obliga a las municipalidades y bueno, pues muy pocas las zonas que cumplen, ¿verdad? Y en fin, hay N cantidad de situaciones que nos permiten a nosotros ir abarcando esa diferenciación o no del medio ambiente. Pero por acá estoy viendo que ya tenemos un chat. Vamos a ver qué nos dicen por acá.
Dicen, dice Magda, nos dice, perdón, vamos a ir en orden. Dice Mario Vialta, dice, ambiente se refiere a la flora y fauna, biodiversidad, medio, se refiere a las formas de interacción del ser humano. Muy bien, entonces ya tenemos una persona, Mario, que lo diferencia. Luego está Estefanía Castellanos, que nos dice, ambiente es área donde interactúan factores bióticos y abióticos. Medio, condiciones exteriores a un ser vivo. Medio es la interacción de las formas de vida. Ambiente se enfoca a factores bióticos y abióticos. De ahí luego Magda nos dice, si lo hacemos por separado, medio ambiente, lugar que habita el lugar donde vivimos. Luego María Larios nos dice, es el medio, el espacio en el cual nos desenvolvemos o los factores que nos sirven para interactuar, y el ambiente es todo el entorno, incluyendo flora, fauna, factores bióticos y abióticos. Bueno, vamos a poner ahí con todas esas presentaciones, ¿verdad? Que ya nos hicieron ver. Y pues en definitiva hay muchas de las personas que lo separan, ¿verdad? Y obviamente pues tenemos que ir viendo que pues no todas, recordemos que no todos vamos a pensar igual. Entonces yo siempre que hago esta pregunta les digo, bueno, ¿son sinónimos o no son sinónimos? Ya la mayoría de acá establece que no son sinónimos. Pero ¿qué tal si yo les digo, porque muchas de las términos que vienen del derecho ambiental vienen del derecho anglosajón, que es decir, de Estados Unidos, que es la mayoría de las normativas que vienen del extranjero. Entonces, la primer terminología que se utilizó para poder traducir al español fue environment, ¿verdad? Entonces, hay una teoría que dice que environment, al momento de hacer la traducción al castellano, tuvieron que conjugar la palabra medio y ambiente. Hay muchos colegas que dicen, bueno, medio ambiente son sinónimos, o pueden ser tautológicos, es decir, la misma palabra para decir dos cosas en el mismo sentido. Y esto es lo que nosotros lo denominamos la cuestión epistémica del derecho ambiental, porque a veces vamos a tener que crear conceptos donde no los hay. Y vamos a ir viendo que uno de los conceptos más importantes va a ser la prevención, ¿verdad? Y así como medio y ambiente pueden confundirse, prevención y precaución, ¿verdad? Que son dos que fonéticamente pueden estar muy parecidos, son totalmente distintos, ¿verdad? Son dos principios elementales del derecho ambiental. Todo el mundo habla de prevención. Es que tenemos que prevenir la contaminación del medio ambiente. Tenemos que ser precavidos. Entonces tenemos que utilizar la precaución del medio ambiente. Entonces son dos principios totalmente distintos uno del otro, que fonéticamente pueden parecer lo mismo, pero no son lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo más adelante en la presentación, que lastimosamente solo tenemos una hora, entonces muy poco tiempo como para poder condensar lo que en un semestre se da en la universidad y lo que en una maestría se da en 2 años. Entonces tenemos que ir hilando fino, únicas y exclusivamente aquellos conceptos básicos que nos van a permitir a nosotros pues conocer un poco más del derecho ambiental, ¿verdad? Entonces ya vimos que medio y ambiente, para ir aterrizando, hay algunos que dicen que sí son sinónimos, otros dicen que no son sinónimos. Yo me quedo con que sí es probable que haya sido un error de traducción de la palabra environment al momento de consignarlo en Guatemala. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española y buscamos el término medio y el término ambiente, pues son similares los conceptos. Si ponemos en el diccionario de la Real Academia Española, que ahora también es en línea y gratuito, la palabra medio ambiente, también podemos ver que establece, ya está definida por la mismo diccionario de la Real Academia Española. Entonces, al momento de hacer el estudio, pues yo investigué un poco más allá y pues hay un libro muy bueno, ¿verdad? Que me recomendaron por ahí en Argentina y noté que este autor en particular veía y establecía que lo que se desarrollaba era un error de traducción, ¿verdad? Del término environment
acoplado al castellano. Entonces tuvieron que conjugar la palabra medio de ambiente para que fuera parecido, ¿verdad? Pero no está escrito en piedra, ¿verdad? Cada quien puede tener su criterio. Ese es el criterio del autor, yo lo comparto. El mismo, pues, el mismo derecho y el mismo diccionario lo establece, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues vamos entonces ahora a entrar ya en materia, ya luego la presentación. Y vamos a ir con dos cuestiones muy importantes de la filosofía del derecho ambiental y que muchas de las personas que ya tienen algún grado técnico en temas de carácter ambiental netamente, lo van a tener ya estipulado. Y son dos cuestiones que son crucialmente importantes. Si nosotros queremos conocer del derecho ambiental, tenemos que saber dos cosas que son fundamentales y que hoy en día cada vez más se va degradando ese distanciamiento entre los dos términos, ¿verdad? El primer término es el antropocentrismo. El término antropocentrismo, pues obviamente, viene de el término antro, que significa hombre, y centrismo, que equivale al centro, ¿no? Significaría básicamente situar o posicionar al hombre como el centro de la naturaleza y a la cual se le concibe como al servicio de este. Entonces, ¿qué hemos estado? Pues hemos tenido décadas, diría yo miles de años, pues desde los griegos existía una diferenciación. Si ustedes se dan cuenta, existe Tales de Mileto, que tenía una postura eminentemente, pues, ecocéntrica. Él buscaba cómo el entorno pudiera favorecer también la interpretación de la historia, la interpretación de la vida, ¿verdad? Entonces le daba más importancia a su entorno, es decir, a su naturaleza. Pero Aristóteles, que es el padre del antropocentrismo desde hace muchos años, ¿verdad? Pues no, él decía, no, el ser humano es el centro del universo. Entonces, ese debate de hombre versus naturaleza ha existido por miles de años, ¿verdad? Hasta, pues, por últimas décadas, hasta ya comienzos de 1972, si quisieran anotar la fecha con la Convención de Estocolmo, ¿verdad? La Convención de Estocolmo de 1972 es cuando nace formalmente el derecho ambiental. Y ahí es en donde ya existían unos esfuerzos anteriores con el Club de Roma y con algunas particularidades anteriores, con el informe de Brundtland, que también es un informe muy interesante, en donde ya se le daba un poco más de importancia a la naturaleza. Entonces, si bien se consolida en 1972, podemos decir que antes de 1972 teníamos una postura eminentemente antropocéntrica en el derecho ambiental. ¿Qué significa eso? Que única y exclusivamente se concebía al ser humano como el centro y señor de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el antropocentrismo. Ya luego, pues, se empezó a desarrollar el término del ecocentrismo. ¿Qué significa el ecocentrismo? Pues eco significa casa, morada o ámbito vital, todo lo que contestaron ustedes ahí en el chat, ¿no? Y centrismo, centro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene a darnos el ecocentrismo? El ecocentrismo nos viene a postular a la naturaleza como la casa de la humanidad, junto con todas las especies vivas, donde no existe supremacía de una especie sobre la otra. Entonces, incluso, valga la importancia de hablar un poco en relación al tema, pues ya tenemos instrumentos internacionales que nos hacen relación al ecocentrismo. Uno de ellos incluso es una encíclica papal, que es la encíclica Laudato Si, que es nuestra casa común, ¿verdad? Así se traduce al español. Y pues que tiene como principal función y, examinar esa importancia de que el planeta sea una casa común a todos, ¿verdad? Entonces, si es el planeta una casa común, como Guatemala no va a ser una nación común a todos, ¿verdad? Tenemos que ir rompiendo ese paradigma de establecer que pues el orden y finalidad propia va a ser única y exclusivamente el ser humano. Tenemos que pensar ya más en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde entra
la filosofía del derecho ambiental y nos jala la oreja y nos dice, no hombre, tenemos que empezar a ser un poco más ecocéntricos, ¿verdad? Si no, pues no, vamos a estar muy tarde, ¿verdad? En el timeline. Entonces, al final lo importante es que nosotros tengamos, pues, ese conocimiento de que existe un brazo filosófico que nos llama a ser un poco más conscientes en el tratamiento de nuestro entorno, ¿verdad? Y ahí es el ecocentrismo. Entonces, podemos partir el derecho ambiental en dos posturas, ¿verdad? Principalmente la postura eminentemente antropocéntrica, ¿verdad? Y eminentemente ecocéntrica. Entonces ya hablamos que antropocentrismo, pues es un término que se definió desde hace muchísimos años y que ha sido y prevalecido por muchísimas décadas en todos los ordenamientos jurídicos, no solo en Guatemala, porque cuando hablamos de derecho ambiental tenemos que hablar de que existe un derecho ambiental nacional y un derecho ambiental internacional. El derecho ambiental nace de lo internacional para insertarse dentro de la normativa nacional. Así es como regularmente se posiciona. Entonces es importante hablar que nuestra Constitución, desde el preámbulo, ¿verdad? Artículo 97, vamos a poner aquí, está relacionado con el artículo 97 de la Constitución y el preámbulo. Entonces el preámbulo establece que prevalece la supremacía de la persona humana en su entorno cultural. Entonces, si bien tenemos una postura eminentemente antropocéntrica, también tenemos ya, pues, esa postura que va abriéndole un poco más la tendencia a lo que es la postura ecocéntrica, si interpretamos nosotros adecuadamente la Constitución en base al artículo 97 de la Constitución. Vamos a hablar bastante del artículo 97 de la Constitución, porque a diferencia de otros países, nuestro país concebió la idea del desarrollo sostenible, ojo con eso. Fue el país pionero de Centroamérica que en su constitución, imagínense desde cuándo, desde 1986, establece el principio de desarrollo sostenible dentro de su constitución. Y pues, ¿qué es el desarrollo sostenible? Pues algunas personas ya lo tienen bastante bien diseñado, algunas otras no, pero el desarrollo sostenible, pues es básicamente una pirámide. Yo lo identifico regularmente como una pirámide, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos y hacemos una pirámide, vamos a saber que, en definitiva, no va a haber desarrollo sostenible si no respetamos la economía, ¿verdad? Sin economía no hay desarrollo sostenible. Pero tampoco hay desarrollo sostenible si nosotros no venimos y respetamos el medio ambiente. Y tampoco va a haber desarrollo sostenible si no desarrollamos la sociedad. Entonces, ese es el triángulo famoso de la sostenibilidad que está contemplado en el artículo 97. Muchas de las personas se les olvida. Entonces, quieren venir y únicamente irse por respetar el medio ambiente. Otras personas quieren irse únicamente por desarrollar socialmente y otras personas quieren únicamente concentrarse en la economía. Pero no va a haber desarrollo sostenible si nosotros no tenemos este triángulo perfecto, ¿verdad? Tenemos que respetar la economía, tenemos que respetar el medio ambiente y tenemos que desarrollar socialmente adecuadamente el país. Esta es la fórmula mágica, les digo yo a mis alumnos, para poder ser una Guatemala sostenible en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué? Sostenible económicamente, sostenible socialmente y sostenible ambientalmente, ¿verdad? Espero que esto lo grabemos muy bien porque es una cuestión que
que muchas personas no lo interpretan adecuadamente y únicamente vemos sentencias, imagínense, de la Corte de Constitucionalidad, muchas veces que solo ven el desarrollo social o muchas veces respetan el medio ambiente, pero se les olvida el análisis económico del derecho. No se ponen a pensar en el impacto económico de una sentencia. Eso lo podemos ver desde el fiscal del MP también, que cierra una empresa, a sabiendas que no sabe que existe también un brazo económico de por medio. O podemos ver también al Ministerio de Ambiente que no respeta, poniendo multas que conllevan un cierre o una quiebra de una empresa, ¿verdad? Son temas bien complejos, pero que tenemos que ir analizando. Esto pues es un llamado a todos, ¿verdad? De que nosotros seamos conscientes que la economía es importante, al igual que respetar el medio ambiente, al igual que el desarrollo social, ¿verdad? Excelente, buenísimo. Entonces, si no hubiera alguna duda en relación al antropocentrismo y el ecocentrismo, pues vamos a pasar a otra diapositiva. Vamos a borrar por aquí para que no nos quede estas anotaciones. Permítanme un segundito. Ahí está. Seguimos con los conceptos básicos. Ya salimos de lo más importante, ¿verdad? El desarrollo sostenible, el antropocentrismo, el ecocentrismo. Ahora vámonos por conceptos básicos, ¿no? Riesgos ambientales. Bueno, pues aquí definitivamente podemos encontrar muchos ejemplos en Guatemala de riesgos ambientales. Para poder ejemplificarlo, pues podemos ir viendo que existen riesgos naturales y riesgos, pues propiamente ambientales, ¿no? Entonces, el riesgo natural va a ser aquel riesgo en donde un espacio determinado geográfico, pues se va a ver afectado por cualquier consecuencia de distinta vulnerabilidad por un proceso natural. Entonces, supongamos que acaban de hacer una premiación de una foto espectacular del volcán de fuego con la luna detrás. No sé si alguien la vio, pero yo cuando la vi me quedé, pero de verdad, con la boca abierta, porque digo, qué excelente fotógrafo y qué foto más espectacular. Bueno, pues el volcán de fuego es el mejor ejemplo de un riesgo natural. Y supongamos que a alguien se le ocurrió hacer un campo de golf a la par, ¿verdad? Alguien fue lo suficientemente listo como para decir, hagamos un campo de golf y lo ponemos a la par del volcán. A pesar de las advertencias, a pesar de todas las singulares consecuencias que se dieron, pues fue un hecho trágico. Ahora pongámonos del otro lado de la moneda. Está pues la aldea del rodeo, que por la misma necesidad de las personas, pues se van a vivir al volcán a las faldas del volcán de fuego. Ese es un mismo riesgo natural visto desde las dos caras de la moneda, del desarrollo, ¿verdad? Y de la pobreza. Entonces, ambos lugares se vieron afectados por un mismo riesgo natural. Y Guatemala, pues, a diferencia de otros países, tiene bastantes volcanes y tiene, pues, algunos de ellos activos. El volcán de fuego es uno de los mejores ejemplos para poder identificar qué es lo que es un riesgo natural, ¿verdad? Y pues también tenemos que ir verificando que el riesgo también natural, pues se puede ir diferenciando lo que es una catástrofe, ¿no? Y esa catástrofe, pues puede ser un terremoto, ¿verdad? Puede ser un terremoto que también, al estar en esta cinta volcánica, pues también tenemos la particular cuestión de que podemos ser sujetos a un terremoto. Y pues también es importante ir diferenciando el concepto de riesgo del impacto ambiental, ¿sí? Entonces, el impacto ambiental, a veces nosotros lo vemos única y exclusivamente como un impacto negativo, pero la ISO 14001-2015 establece el concepto de impacto ambiental como un impacto negativo o positivo. Se empezó ya a descartar la idea de que el impacto ambiental es específica y exclusivamente negativo, para abrir la puerta a que
puede ser positivo desde el punto de vista de ser una mejora. ¿Por qué? Porque en los mismos sistemas se pueden establecer mejoras, ¿verdad? No solo verlo como un punto a mitigar, sino un punto a mejorar continuamente, ¿verdad? Entonces pueden haber también influencias negativas a gran escala, como por ejemplo la contaminación ambiental, la deforestación, la desertificación, las lluvias ácidas, el adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros. Más adelante vamos a ir viendo que estas particulares condiciones que nosotros vemos por acá es lo que nosotros en el derecho les llamamos fuentes del derecho ambiental. Esto es bien importante. Tenemos que irnos recordando, pues, que las fuentes del derecho ambiental, es decir, ¿qué es lo que le da vida al derecho ambiental? Pues esto mismo. ¿De dónde nace el derecho ambiental? Pues de la problemática, ¿no? De la contaminación, de la deforestación, de la desertificación, de la lluvia ácida, del adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros problemas ambientales. Entonces podemos ir viendo que los mismos riesgos, el mismo impacto ambiental, es lo que le va dando vida al derecho ambiental. Y esta es una pregunta bien importante que yo me pregunto. Y digo, bueno, ¿qué nació primero? ¿La ciencia auxiliar? Es decir, el técnico, ¿verdad? El técnico ambiental o el derecho ambiental. ¿Qué nació primero? Porque tiene que haber una norma que me respalde a mí para poder exigir cumplimiento, ¿verdad? Entonces son de aquellas preguntas que nos hacemos, por cierto, muy buenas, porque al final tenemos que saber qué es primero, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos el antropocentrismo, los conceptos de riesgo natural y catástrofe, y vamos a pasar a otro concepto clave, que muchos de ustedes pues ya lo tendrán familiarizado, algunos no, ¿verdad? Pero yo siempre asocio los conceptos básicos con principios del derecho ambiental básicos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la prevención, ¿verdad? Y la prevención, pues no es un concepto como tal, es un principio del derecho ambiental. ¿Sí? Muchas veces hablamos de que la Constitución Política de la República de Guatemala nos establece que es un deber ser que nosotros prevengamos la contaminación del medio ambiente. Pero no es que la Constitución nos esté estableciendo un principio, sino por el contrario, nos está amarrando a que nosotros tenemos que garantizar que a nivel internacional y nacional nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo para poder prevenir el impacto ambiental, ¿sí? Entonces la prevención es uno de los principios más antiguos del derecho ambiental, por eso es que siempre hablamos, es decir, la mayoría de las personas que estamos en el medio del derecho ambiental y de las ciencias auxiliares, porque hay muchísimas ciencias auxiliares técnicas, hidrología, al final, que es tan importante hidrología, hay ingenieros hidrólogos que miden la capacidad de los cauces de los ríos, hay personas que examinan la calidad del aire, y yo siempre les hago este examen de conciencia a las personas, y les digo porque al final hay un tratadista muy importante que nos dice que el derecho ambiental es como el aire, está en todas partes, ¿verdad? Y si está en todas partes, imagínense, ¿cómo no podemos nosotros ser y no verlo? Es omnipresente el derecho ambiental, lo podemos ver en todos lados, desde que nos levantamos, nos bañamos, ya está el agua prendida y demás, ¿verdad? El derecho ambiental es omnipresente. Eso es lo más importante y lo que tenemos que hacer nosotros referencia y conciencia, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el derecho ambiental está en todo.
como dirían por ahí, está en todo, ¿verdad? Y el derecho ambiental ya dejó de ser el típico derecho civil, ¿verdad? Antes, en las épocas de cuando uno era estudiante, nos decían, es que el que sabe de derecho es el abogado que sabe de derecho civil, ¿verdad? Pues yo ahora lo refuto y digo contundentemente que el que sabe de derecho ambiental sabe de todas las ramas del derecho, porque tiene que saber de civil, tiene que saber de mercantil, tiene que saber de laboral, tiene que saber de constitucional, tiene que saber de penal, tiene que saber de todas las ramas del derecho un poco, porque al final el derecho ambiental es interdisciplinar. ¿Qué significa que sea interdisciplinar? Que tienen que ver con absolutamente todas las actividades de una empresa, desde el punto de vista mercantil, civil, comercial, laboral, de salud ocupacional, entre otros, ¿verdad? Entonces, es bien importante que aquellas personas que estén trabajando ya en alguna empresa, pues sepan pues que el derecho ambiental es interdisciplinar, tiene que ver con todas las ramas del derecho. Bueno, entonces ya hablando un poco sobre la prevención, ¿verdad? Tenemos que hacer referencia a que la prevención es específicamente un principio del derecho ambiental y se podría decir que es uno de los principios primordiales del derecho ambiental. Ahora bien, hay otro principio del derecho ambiental que es importante hacer referencia, que es el principio de, permítame un segundo, el principio de precaución. Entonces, tenemos que ir viendo que precaución y prevención, aquí, aquí sí no vamos a entrar a ver si son sinónimos o no. Precaución y prevención son totalmente distintos. Hay algunos, y a mi sorpresa, una vez estaba por ahí revisando un panfleto en la Corte Suprema de Justicia, imagínense, con un cooperante internacional y todo, y reviso el manual que tenían ahí ya escrito sobre los principios del derecho internacional, y dice, principio de precaución y prevención, y los ponen en un solo párrafo, hablando del principio de precaución y de prevención como que si fueran sinónimos. Imagínense a qué grado estamos nosotros utilizando ese tipo de conceptos y así se están vendiendo al público y ofreciendo. Entonces, terrible, eso es algo que a mí de verdad me dio mucha cólera, porque yo digo, bueno, viene la cooperación a tratar de enfocar un estudio y lo que hacen es confundir a la gente, porque precaución y prevención son totalmente distintos. Fonéticamente pueden parecer iguales, pero son totalmente distintos. Precaución es un principio que nació mucho tiempo después al principio de prevención. El principio de prevención nació con la Convención de Estocolmo en 1972 y el principio de precaución nació hasta el año 2010, 2008. Entonces nosotros estamos equivocadamente en ese manual. Me da culpa, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero obviamente estamos haciendo un gran defecto para la población que está pues leyendo ese manual porque está confundiendo las dos cosas. Entonces la prevención al final es algo que nosotros ya tenemos ciencia cierta de que va a tener un impacto, ¿verdad? Nosotros estamos conscientemente sabidos que esa prevención va a ocasionar un impacto significativo en el medio ambiente. Entonces lo que tenemos que hacer es pues hacer todos los medios para no hacerlo. En cambio, en el principio de precaución, ojo, precaución, nosotros no tenemos certeza, ¿verdad? Del impacto. Ahí está la gran diferencia. En el principio de prevención, nosotros sí tenemos certeza del impacto, mientras que en el principio de precaución, nosotros no tenemos certeza del impacto que va a conllevar la determinada situación. Entonces, ¿a qué nos manda la doctrina? ¿A qué nos manda el instrumento internacional y los tratados internacionales? Pues en principio, prevención, pues a prevenir, ¿verdad? A tratar de mitigarlo y no hacerlo. Y la precaución es de abstenerme porque no sé qué es lo que va a pasar.
Entonces, la precaución es un principio que va de la mano con todos los científicos, ¿verdad? Con todos los técnicos que están en la materia. Y vamos a poner el mejor ejemplo. Nosotros no sabemos a ciencia cierta en 1930 y pico cuál era el resultado de hacer rayos X en las personas, porque al final pues necesitábamos hacer rayos X para poder ver si un hueso lo teníamos quebrado o no. Pues en principio habían personas que decían, no, es que tenemos que abstenernos de hacerlo, porque si no, pues definitivamente no lo podemos desarrollar. Entonces, ¿a qué se obligó? A innovar en ese momento oportuno, al punto que ahora los rayos X, pues podemos ir a una clínica médica dental y en el mismo ratito tenemos una radiografía digital, ¿verdad? Entonces, la precaución a qué nos obliga como empresas, como personas, como profesionales, a hacer más, a innovar, a buscar todos aquellos impactos posibles y evitarlos, ¿verdad? Espero que haya quedado clara la diferencia entre prevención y precaución, que es clave, ¿verdad? Esos son esquemas muy importantes que nosotros tenemos que tener a bien. Bueno, pues la mitigación se va a referir a todas aquellas actividades que van a reducir aquella vulnerabilidad de una sociedad frente a los eventos físicos. Es muy frecuente que dentro de los compromisos ambientales nos establezcan mitigar los posibles impactos ambientales, que a veces ni siquiera hay normativa y se le inventa el técnico que estaba ahí porque se fue en su curso a no sé dónde, y digo, pongámosle verificar el patrimonio de la calidad del aire, y verificar también mediante instrumentos internacionales la calidad del aire, cuando ni siquiera hay una normativa que nos lo regule, pero bueno, ahí se le ocurrió al técnico del Ministerio de Ambiente ponerlo y se va, ¿verdad? Entonces son temas que también hay que tener mucho cuidado cuando uno se compromete a algo, ¿verdad? Sobre todo en los compromisos ambientales que el Ministerio de Ambiente señala. A veces de cajón uno solo viene y mal machotío del técnico, y uno ni revisa, y cuando sabe, ya sale la resolución con todo el montón de compromisos ambientales, y nadie le puso coco a esos compromisos ambientales en el futuro, porque en algún momento los tienen que valorar, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones. Entonces, son todas aquellas actividades que vamos a entender como modificaciones a esa estructura, ¿verdad? En la empresa, en la sociedad y en los elementos constitutivos y vinculados o relacionados a estos tipos de vulnerabilidad que van a permitir, pues, tener más impactos positivos en el medio ambiente, ¿verdad? Esos son dos conceptos claves también en el derecho ambiental. Bueno, aquí es donde vamos a la carne de la hamburguesa, como le digo yo. Nos quedan solamente 15 minutos, pero vamos a tratar de ir a la marcha. Voy a revisar si hay alguna pregunta de momento antes de entrar a este tema. Ok, dice la presentación no se ve por completo, no está en modo de presentación. Ah, perfecto, ahorita lo vamos a arreglar. Muy bien. Vamos a poner por acá. De igual manera la presentación se la vamos a hacer llegar, no tengan pena. A veces es más importante poner atención, dirían en la universidad, que la presentación. La presentación se las hago llegar yo con muchísimo gusto, no hay problema. Vamos a poner por aquí, perfecto, vamos a dejar entonces la situación problemática. Bueno, la situación problemática, que es lo que habíamos hablado un poquito antes, ¿no? Que es de dónde nace el derecho ambiental. Pues nace esta misma situación problemática. Es la misma fuente del derecho ambiental, es esa crisis que ya no es solo nacional, es decir, ya no es una crisis específicamente de Guatemala, sino que es una crisis pues internacional, ya es una crisis planetaria. Por eso es que el derecho pues ya es un derecho no solamente nacional, sino que es un derecho internacional, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo pues que cada vez es más importante observar que el planeta tiene una capacidad de carga, ¿no? Y que eso obviamente si nosotros no respetamos esa capacidad de carga, pues va a colapsar. Nosotros al día de hoy estamos utilizando lo que el planeta pudiera considerarse
si a este ritmo, al año 2050, la capacidad de 1.5 veces lo que el planeta está dispuesto a poder sobrellevar. Y en términos de cambio climático, los más desfavorecidos somos nosotros en Guatemala, puesto que tenemos única y exclusivamente la mala suerte de contar con lo que se denomina la condición asimétrica, porque nosotros no contaminamos absolutamente nada, pero en el extranjero se contamina y Guatemala es la que suele tener todos los efectos del cambio climático. Por eso es que tenemos el Mitch, por eso es que tenemos N cantidad de tormentas tropicales, en fin, ¿verdad? Son temas que repercuten más en Guatemala que en otros países. Y dentro de esta situación problemática es importante pues que hablemos un poco de la ética, ¿verdad? Y pues la ética, hay un excelente catedrático, el doctor Armando de la Torre, que la definía como la capacidad o el carácter, mejor dicho, de enfrentar y decidir frente a situaciones difíciles. Entonces, él siempre ponía el ejemplo de, bueno, soy una madre, aborto, soy un empleado, renuncio porque definitivamente las condiciones no me favorecen. Soy un capitán de barco y tengo que venir y pues lanzarme al agua porque definitivamente nos vamos a ahogar todos, ¿verdad? Entonces, esos mismos conceptos, esos mismos caracteres distintos de poder utilizar en diferentes ámbitos, los podemos nosotros también utilizar en el derecho ambiental, ¿verdad? Esa ética. Y ahí nace un instrumento internacional que se denomina la ética de la sustentabilidad, que se llama Manifiesto por la Vida. Entonces, los invito a leerlo, cuando ustedes puedan leerlo. Es un manifiesto muy interesante que nos permite de alguna manera pues ir verificando esas características que nos van a permitir ser un poco más conscientes con el medio ambiente. La realidad como fuente del derecho ambiental. Esto es bien importante porque al final nosotros tenemos que contemplar que definitivamente pues el derecho tiene que nacer de algún lado, no nos lo podemos inventar, ¿verdad? Entonces el derecho ambiental nace específicamente de esa misma problemática ambiental. Y a manera de que nosotros podamos tener un ejemplo, porque es un resumen, imagínense la problemática ambiental. Tenemos un compendio de leyes ambientales de alrededor de 900 hojas. Es decir, las personas que dicen que no existe derecho ambiental porque no hay norma para tal cosa, es una gran falacia. ¿Por qué? Porque sí tenemos un montón de normativa. Tenemos bastantes leyes, ¿verdad? Eso sí, hay algunas leyes que sí son bien importantes que no tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, y nos vamos a la fuente del derecho ambiental. Cambio climático, afortunadamente ya tenemos una normativa. Escasez de agua dulce, pues no tenemos una ley que proteja el agua, ¿verdad? A sabiendas también que es pues responsable también de que nosotros consideremos que existen ciertos derechos preexistentes del uso del agua. Imagínense que yo tengo un nacimiento y que de la noche a la mañana me digan, no, es que eso ya no es suyo, ¿verdad? No, ¿verdad? Existen derechos preexistentes del uso del agua que también hay que regularlos. Y ese es el gran problema del día de hoy, que todas las iniciativas que se han contemplado, ninguna de las iniciativas se ha atrevido a hablar de derechos preexistentes, cuando no es nada anormal. En cualquier país se habla de derechos preexistentes del uso del agua. Pérdida y deterioro de tierras, bosques y biodiversidad es otro problema serio. Desastres naturales y los antropogénicos. Y aquí pues aterrizo un poquito a decir, bueno, pues muchas de las personas creen que el cambio climático es una consecuencia natural. Pues no, señores, el cambio climático es eminentemente antropogénico, es decir, nosotros somos los culpables, ¿verdad? No hay nadie más. Ya hablamos ahí de la Constitución, el Estado, las municipalidades y todos los habitantes de la República son los responsables de la prevención del medio ambiente, de la contaminación del medio ambiente, pues al mismo tiempo del cambio climático, somos responsables todos, ¿verdad? No es que la naturaleza cambió el clima de la noche a la mañana, ¿verdad? Otra problemática, pues riesgos nucleares y riesgos tecnológicos, y otro tal vez menos importante, pero que también es muy importante, la degradación paisajística. Yo siempre digo que un paisaje es una fotografía a la distancia, única e irrepetible.
Y los invito tal vez el fin de semana que si salen al puerto, si salen a algún lado, que o tengan una fotografía y pónganse a pensar, esa foto que obtuve va a ser única e irrepetible, nunca más la voy a volver a hacer en el mismo sentido, con los mismos celajes y en fin, ¿verdad? La degradación paisajística también está protegida en Guatemala, no por una ley en específico, pero hay un artículo perdidito en la Ley de Protección y Medio Ambiente que regula también que protejamos un poco el paisaje, ¿verdad? Pues problemas ambientales en Guatemala, pues la deforestación, ¿verdad? Impactos ambientales derivados de algunas actividades extractivas como la minería a cielo abierto pongo, ¿verdad? Ojo, con eso. E industrias petroleras, porque definitivamente nosotros no podemos tampoco atacar a la industria minera. ¿Por qué? Porque pues, sin industria minera no podemos tener computadoras, no podíamos tener lápices, no podíamos tener energía, no podíamos tener absolutamente nada. Eso sí, pues hay industrias mineras que son sustentables, industrias mineras que no son sustentables, ¿verdad? Entonces hay que hacer la debida aclaración, porque generalizar no es lo más objetivo y tampoco es lo más idóneo. Se habla mucho también del uso de organismos genéticamente modificados, el residuo de sólidos urbanos, la agricultura intensiva, el monocultivo, también no sustentable, ¿verdad? Porque existen agriculturas sustentables. Guatemala es el mejor de los ejemplos. Existe producción de biomasa, existe producción de consumos también y de cultivos sustentables en donde se utilizan búfalos de agua para poder arar la tierra. En fin, hay N cantidad de cuestiones en donde uno no tiene que ver únicamente el impacto negativo de la situación, tiene que ver también el impacto positivo de la situación, ¿verdad? Entonces, en fin, problemas ambientales en América Latina van a haber bastantes. Y ahí es en donde nace realmente el derecho ambiental, ¿verdad? Las fuentes del derecho ambiental, para aquellas personas que hablan o que ya están un poco más familiarizados con el derecho ambiental, pues ya saben que la fuente real, lo más importante, pues es la ley, ¿verdad? Las 900 hojas que les hablé de leyes ambientales, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está el cumplimiento legal, son alrededor de 900 hojas, que son lo que yo llevo contemplado ahorita de análisis, ¿verdad? Hay N cantidad de normas del derecho ambiental. La costumbre, ¿verdad? La jurisprudencia, los principios generales del derecho, aquí es en donde entran los principios que hablamos, ¿verdad? Hablamos de dos que son de los más importantes, pero hay también alrededor de 25 principios del derecho internacional ambiental que por temas de tiempo no nos va a dar tiempo de abarcar, ¿verdad? Y en fin, pues podemos ir viendo que tenemos que tener en cuenta que lo más importante para el derecho ambiental, y ese es lo toral del asunto, es que el derecho ambiental va a evolucionar al ritmo en que ustedes, participantes, entre estudiantes, entre profesionales de las ciencias auxiliares del derecho, va a evolucionar, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener que estar al día. No es un derecho que va a ser como el derecho civil de los romanos, que tiene más de 2500 años. El derecho ambiental es algo que va cambiando de la noche a la mañana. Hoy tenemos un principio y mañana tenemos otro, como el ejemplo que les puse, el principio de prevención y el principio de precaución, que en cuestión de 10 años nació, ¿verdad? Y así, sucesivamente van a haber muchos más principios. Muy bien, eso sería todo. Espero que les haya gustado, ¿verdad? La capacitación. Les dejo la presentación. Aquí están mis métodos para poder comunicarse conmigo. Un breve resumen de mi trayectoria. Yo, pues, gracias a Dios, he estado con la oportunidad de haber estado en 3 empresas multinacionales guatemaltecas. Entonces eso pues me dio la oportunidad de conocer internamente las necesidades de la empresa para que externamente se les pueda dar la mejor asesoría, ¿verdad? Entonces quisiera pues aprovechar a verificar si alguien tiene alguna duda en particular para aprovechar estos últimos, ya se terminó el tiempo, pero puedo darles unos 5 minutos más, unos 10 minutos más para resolver, para darles la palabra, que es importante. A mí me encanta escucharlos, ¿verdad? No solamente pues que sea una capacitación eminentemente magistral,
Por el contrario, a mí me gusta mucho escucharlos también y pues ver también el punto de vista de ustedes. Así que me gustaría verificar si alguien tiene alguna duda en particular que nos lo pueda hacer ver. Sí, licenciado. En el chat tenemos dos preguntas que realizaron. Alfredo Mirón Nájera preguntó que si podría ampliar el concepto del derecho preexistentes del agua, por favor. Ok, perfecto. Y de ahí dice Heidi que Gómez. Ujú. ¿hay alguna regulación para el tema de vallas en carreteras, ya que es una contaminación visual? Bueno, es perfecto, son dos muy buenas preguntas. Vamos a primero contestar la pregunta de Alfredo Mirón. Bueno, los derechos preexistentes del agua. Eso es un tema, pues bien, ¿cómo les podría decir? Es un tema bastante, para algunos conflictivo, para otros no. Pero el problema que tenemos es que realmente tenemos desconocimiento de que es un derecho preexistente el uso del agua. Perdón, supongamos que nosotros tenemos un nacimiento de agua en una finca que le surte agua a una comunidad en particular y se vende pues embotellada y demás. Y lo he venido haciendo por 150 años, ¿verdad? O 170 años, no sé. Ese es un derecho preexistente del uso del agua. ¿Por qué? Porque nació antes de todas las normas que se han venido contemplando desde 1986 para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Por la que al final es propiedad privada, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones particulares. Ese derecho preexistente del uso del agua es porque yo tenía ese uso inscrito y ese uso en mi favor y no me lo pueden quitar, ¿verdad? Entonces, hay normas de distinta índole, hay países que tienen contemplado el respeto de esos derechos preexistentes del uso del agua a través de la inscripción de ese derecho de uso en el registro correspondiente, que en este caso sería el Registro General de la Propiedad. Hay un libro específico sobre la inscripción de los derechos del uso del agua y muy pocas personas tienen el conocimiento de ese libro. Yo, porque tuve la oportunidad de dar una capacitación en el Registro General de la Propiedad hace algunos años, eh, supe de la existencia de ese libro, pero muchas personas no saben que existe un libro en el Registro General de la Propiedad que permite inscribir derechos de uso de agua, ¿verdad? Espero que haya sido la respuesta de Alfredo. Luego Heidi, establece, ¿hay alguna regulación para el tema de vallas en carretera? Sí, sí hay una regulación precisamente. Dentro de la poca regulación que tenemos sobre paisajes, hay una regulación, hay regulaciones municipales, hay algunos municipios en particular que tienen un acuerdo municipal de prohibición de uso de vallas públicas en determinados lugares y hay un reglamento de uso de vallas públicas también, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares se cumplen, en otros lugares no se cumplen, lastimosamente, ¿verdad? Pero sí, es un tema que sí está regulado. Si ustedes van, por ejemplo, a Costa Rica o van a Panamá o van a otros países, son muy pocas las vallas que se ven. En Guatemala sí existe bastante valla en todos los lugares. Más en época electoral ya van a ver cómo se pone, ¿verdad? Buenísimo. Luego dice Gustavo, nos dice, ¿es manifiesto por la vida? Sí. Manifiesto por la vida, si quieren pueden descargarlo. Es un libro gratuito, perdón, es un instrumento de carácter internacional que habla un poco sobre la ética, ¿verdad? Desde el punto de vista ambiental. Entonces, lo pueden ver también. De ahí nos dice Heidi, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Me gustaría, pues, a viva voz, si alguien tiene alguna pregunta, que lo puedan hacer sin temor, la verdad. No es eminentemente magistral esta conferencia. Perfecto. Bueno, pues, si alguien estuviera interesado, ¿verdad? Puede escribirme o sea, a la página, al correo electrónico, ¿verdad? Lo dejé en la presentación. Igual lo voy a poner aquí en el chat para aquellas personas que estén interesadas en obtener la presentación o pues, tengan alguna otra duda en particular, con muchísimo gusto. Les dejo mi correo académico y mi correo
de oficina y el PBX y WhatsApp de la oficina también. Ahí se los dejé por el chat. Y con muchísimo gusto, tal vez el del Centro Guatemalteco también les ofrecen el diploma. Si ustedes están interesados en obtener su diploma, pues con muchísimo gusto y se los firmo. Son mentiras. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todos, chicos. Les agradezco muchísimo por su excelente participación, muy buenas preguntas y muy agradecido con todos, ¿verdad? Cierro entonces el micrófono. Muchas gracias al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia por el espacio y por construir una Guatemala más sostenible con el medio ambiente, con la economía y con el desarrollo social. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo y participación. Realmente fue una información muy interesante. Esperamos que sea de mucha utilidad para cada uno de nuestros participantes. Como lo indicaba el licenciado, él ya nos compartió amablemente su presentación, entonces se los estaré enviando por correo electrónico junto a sus contactos para que ustedes puedan comunicarse con él si en algún momento necesitan de su asistencia o si tienen alguna consulta, ahí están sus datos. Nuevamente agradecemos mucho a cada uno de ustedes por estar presentes en un EcoWebinar más. Muchas gracias, licenciado, por apoyarnos en estas actividades académicas. Él también nos apoya tanto en el Diplomado de Cumplimiento Legal Ambiental. También tenemos ahí el apoyo del licenciado. Y el próximo año también tendremos lo que son actividades con él. Así que esperamos que puedan asistir nuevamente. Sí, no se las pierdan, van a estar buenísimas. Entonces les deseo a todos un feliz día, éxitos en sus labores y nos vemos en las próximas actividades. Que tengan buen día.